¿Qué países puede invadir Rusia y cómo amenazaría a Europa? Rusia y su resurgimiento militar. Desde la invasión de Ucrania en 2022, el papel de Rusia en el tablero geopolítico mundial ha sido más agresivo, impredecible y estratégico que nunca. Ya no hablamos de una potencia pasiva, sino de un país que busca recuperar su influencia histórica mediante el uso de la fuerza. Pero, ¿es Ucrania solo el comienzo? ¿Qué otros países podrían estar en su punto de mira? ¿Cómo Europa podría estar en verdadero peligro? La amenaza rusa no se limita a tanques y misiles, se extiende a la guerra híbrida, la manipulación política, los ciberataques y las alianzas estratégicas con potencias como China e Irán. Este artículo profundiza en los escenarios menos discutidos pero más inquietantes sobre lo que podría venir. ¿Qué países están en la mira geopolítica de Rusia? No se trata de adivinación ni conspiración. Basta con analizar los discursos oficiales del Kremlin, sus movimientos militares y las tensiones históricas. Rusia no planea conquistar el mundo, pero sí recuperar esferas de influencia que considera parte de su patio trasero, Moldavia y la región separatista de Transnistria. Este pequeño país entre Rumanía y Ucrania podría ser el próximo objetivo, porque es una región separatista prorrusa. Hay tropas rusas desde los años 90. Una ofensiva desde el suroeste de Ucrania hacia Moldavia le daría a Rusia una frontera directa con Rumanía, país miembro de la OTAN. Si Rusia logra militarizar Moldavia, podría extender su influencia hasta los Balcanes, sin siquiera cruzar la frontera de un país de la OTAN. Los países bálticos son Estonia, Letonia y Lituania. Estas naciones tienen poblaciones rusoparlantes, heridas históricas con Moscú y son miembros de la OTAN. Sí, Rusia quisiera desafiar directamente a Occidente. Este sería un escenario explosivo. No se trataría solo de ocupación militar, sino de desestabilización interna mediante propaganda, ciberataques o movimientos separatistas. ¿Estaría la OTAN realmente dispuesta a entrar en guerra por una agresión híbrida en Estonia o Letonia? ¿Podría el futuro de Europa decidirse en la frontera de Lituania? ¿O en un ciberataque a su sistema bancario? Georgia en la Ucrania silenciosa. Georgia ya fue parcialmente invadida en 2008, a las regiones de Osetia del Sur y Abjasia están bajo control ruso de facto. Una nueva ofensiva podría consolidar un corredor terrestre hasta Armenia y el Mar Caspio, aislando a Turquía del Cáucaso. Georgia es un ejemplo de cómo Rusia invade sin invadir, usando conflictos congelados como excusa para permanecer. La amenaza rusa hacia Europa no es solo militar. Rusia ha perfeccionado el arte de la guerra híbrida. Eso incluye manipulación mediática, interferencia electoral, chantaje energético y apoyo a partidos extremistas dentro de la Unión Europea. Además, tras la guerra en Ucrania, Rusia ha demostrado que las sanciones económicas no la detienen, que la dependencia energética aún existe y que la OTAN no siempre actúa con rapidez. ¿Está Europa realmente preparada para un conflicto prolongado en su frontera oriental? ¿Qué pasaría si un país OTAN fuera atacado de forma ambigua, sin tanques, pero con sabotajes y bloqueos digitales? ¿Puede Rusia repetir un escenario similar al de Crimea pero en Estonia o Moldavia, y ganar tiempo con la diplomacia mientras consolida el control? ¿Qué otras regiones podría Rusia intentar dominar? El gigante silencioso de Asia Central. Muchos olvidan que Kazajistán tiene una enorme minoría rusa, más del 20% en algunas regiones del norte, y comparte una frontera de más de 7.500 kilómetros con Rusia, aunque formalmente es un aliado de Moscú. Tras el inicio de la guerra en Ucrania, ha mostrado una postura más independiente. Eso podría irritar al Kremlin. Si Rusia decidiera proteger a los rusos en el norte de Kazajistán, como afirmó en Crimea, podría tomar territorios clave sin oposición militar real. ¿Podría Rusia usar la misma narrativa étnica para fracturar Asia Central, donde la presencia de China también crece? Armenia entre el abandono y la presión rusa. Armenia ha perdido confianza en Rusia como aliado tras el conflicto con Azerbaiyán por Nagorno-Karabaj, y el Kremlin podría buscar castigar ese alejamiento, reconfigurando su dominio en el Cáucaso. Ya tiene una base militar en Armenia. Un cambio de régimen allí o una intervención por seguridad regional no sería tan complejo. Esto permitiría a Moscú controlar un punto de cruce estratégico entre Irán, Turquía y Europa del Este. Polonia, el muro entre Rusia y Europa occidental. Polonia ha sido históricamente un campo de batalla entre imperios. Desde las invasiones del siglo XVIII hasta la Segunda Guerra Mundial, ha sufrido como pocos países europeos. Hoy es un bastión de la OTAN, una de las naciones que más ha apoyado militarmente a Ucrania, y un objetivo indirecto del Kremlin, por su postura firme contra Moscú. ¿Puede Rusia atacar a Polonia directamente? No. Polonia es miembro pleno de la OTAN, y cualquier ataque significaría activar el artículo 5, que obliga a todos los aliados a defenderla. Pero Putin
podría usar formas más sutiles de agresión. Ciberataques masivos a redes eléctricas, bancos y aeropuertos ya han ocurrido. Presión migratoria desde Bielorrusia, aliado de Moscú, que ya ha sido usada como arma. Campañas de desinformación para polarizar su sociedad. Sabotajes a infraestructuras militares o logísticas, como oleoductos o líneas ferroviarias clave que cruzan el país. En otras palabras, no necesita tanques, solo inestabilidad. Polonia es importante porque es el corredor logístico principal para enviar armas y ayuda a Ucrania, y es el frente oriental más activo de la OTAN. Alberga importantes bases de tropas estadounidenses y sistemas de defensa antimisiles. Es el puente geopolítico y cultural entre Europa del Este y Occidental. Una Polonia inestable o dividida debilitaría enormemente la capacidad de respuesta de toda Europa. Si Rusia logra sembrar el caos en Polonia sin disparar una bala, ¿responderá realmente la OTAN? ¿O temerá caer en una guerra directa con Moscú? Polonia no solo está en riesgo por ser vecina de Ucrania y Bielorrusia, está en riesgo por ser el último muro antes de Berlín. ¿Finlandia? ¿Una futura línea de fuego? Finlandia comparte con Rusia una de las fronteras más largas de Europa, más de 1.300 kilómetros. Se mantuvo neutral durante décadas en los conflictos entre Occidente y Moscú, aplicando lo que se conoció como finlandización. Pero en 2022, todo cambió. Cuando la invasión rusa a Ucrania provocó una transformación histórica, Finlandia abandonó su neutralidad y se unió a la OTAN en 2023, un giro geoestratégico que enfureció a Moscú. Polonia es clave sobre los posibles objetivos geopolíticos de Rusia, es mucho más que un miembro de la OTAN. Es un nudo estratégico, cultural, militar y logístico entre Oriente y Occidente. ¿Por qué Finlandia podría estar en la mira de Putin? Finlandia ahora representa una amenaza directa desde el punto de vista del Kremlin. Con su entrada a la OTAN, la frontera OTAN, Rusia se duplicó, lo que obliga a Moscú a redistribuir recursos militares. El mar Báltico se convierte casi en un lago OTAN, aislando a Kaliningrado, el enclave militar más importante de Rusia en Europa. Cerca de la frontera rusa, de bases aliadas, es una posibilidad vista por Putin como una provocación que no está dispuesto a ignorar. Aunque una invasión directa a Finlandia sería extremadamente arriesgada, el Kremlin podría apostar por tácticas más sutiles, como provocar incidentes fronterizos, como ya ha hecho recientemente con el envío de migrantes hacia el norte finlandés, atacar infraestructuras de comunicación o energía con ciberataques, financiar grupos extremistas para generar caos interno, o incluso lanzar campañas de desinformación para dividir la opinión pública finlandesa. ¿Puede Finlandia defenderse? En 2014, Finlandia está bien preparada militarmente. Tiene un ejército profesional, una sociedad entrenada para la defensa civil y una política de defensa moderna. Además, su geografía llena de bosques, lagos y climas extremos es un infierno logístico para una invasión terrestre. Pero una guerra moderna no se gana solo con soldados, se gana también en el ciberespacio, en la opinión pública y en los mercados financieros. Y ahí, Rusia ha demostrado ser un maestro del caos. ¿Puede Rusia arriesgarse a provocar una guerra directa con la OTAN a través de Finlandia? ¿O usará a Finlandia como ejemplo para castigar a otros países que se atrevan a acercarse a Occidente? ¿Qué tipo de guerra estamos imaginando? ¿Tanques en la nieve o cortes masivos de Internet y sabotajes silenciosos? La amenaza no es solo territorial. Es estratégica, psicológica y política. Rusia ya entendió que no necesita invadir con armas, si puede dividir a sus enemigos desde adentro. Algunos de sus métodos más efectivos incluyen financiar partidos euroescépticos y extremistas en Europa para debilitar la unidad, desinformación masiva por redes sociales, promoviendo teorías de conspiración o divisiones culturales, ciberataques a infraestructura crítica, sistemas eléctricos, redes bancarias o control del transporte, crisis migratorias provocadas, usar oleadas de refugiados manipuladas para desestabilizar fronteras, como ya se ha visto con Bielorrusia. ¿Qué pasaría si Rusia no invade ningún país, pero logra que Europa colapse desde adentro por conflictos políticos, económicos o sociales? ¿Qué está en juego, realmente? El objetivo de Rusia no es solo territorio, es redefinir el orden mundial. Volver a una lógica de zonas de influencia donde las grandes potencias deciden el destino de los países más pequeños, y lo está logrando. Europa, por su parte, se enfrenta a desafíos simultáneos: división política interna, crisis en la energía y una dependencia aún alta de tecnologías no soberanas.